Buenas tardes con todos, señores dirigentes, beneficiarios del proyecto Piedras Gordas. El día de hoy se va a desarrollar una mesa de trabajo sobre el proyecto Piedras Gordas. Con nosotros acompaña por parte de SEDAPA la ingeniera Olga Alegre, que es la coordinadora del proyecto Piedras Gordas. También nos acompaña la licenciada Patricia Torres, que es responsable social del proyecto Piedras Gordas. Y por parte de la municipalidad nos acompaña el ingeniero Leonardo Dávalos, que es de la oficina de saneamiento. Viene a representar al gerente de saneamiento, al ingeniero Jaime Limonchi de la municipalidad de Puente Piedra. Correcto. Vamos, ustedes saben la dinámica, cómo se desarrolla estas mesas, ¿no? Por favor, les pediría a todos que tengan sus micrófonos apagados. Cuando se les indique, van a participar. La primera parte de esta mesa va a ser brindar la información de la ingeniera Olga, posteriormente de la licenciada Patricia, y después de esta primera etapa vamos a dar paso a las preguntas que ordenadamente se les va a autorizar a ustedes los presentes. ¿Correcto? Ingeniera Olga, le pedimos a usted que nos dé el informe del avance del proyecto Piedras Gordas. A ver, buenas tardes, Kelly. Buenas tardes a todos los vecinos que forman parte de las habilitaciones beneficiarias del proyecto Piedras Gordas. Bienvenidos a la reunión. Kelly, más bien un gran favor si pudieras confirmarme si se escucha bien. De antes creo que había algunos problemitas de conexión. Se escucha claro, ingeniera, más alto. Sí, se escucha claro, señorita. Muy bien, listo. Muy buenas tardes a todos. Kelly, buenas tardes Patricia y a todos los vecinos, ¿no? Que el día de hoy nos están acompañando en esta reunión. Bien, como ya se ha venido llevando a cabo otras reuniones de este tipo, voy a dar los alcances en los cuales se encuentra actualmente el proyecto Piedras Gordas. Y bueno, como muchos de ustedes conocen, el expediente técnico y estudio definitivo que se está desarrollando consta de 8 entregables, 8 informes que el consultor, que es la empresa CES Consulting, debe presentar, ¿no? Y a los cuales pues se les hace la revisión correspondiente y en el caso ya de encontrarse conformes se les da pues la conformidad. De estos 8 informes, tenemos 6 informes aprobados, estando pendiente en revisión en este momento el informe 7 y el informe 8, que vendría a ser el informe final. Ya actualmente les decía que está en revisión estos 2 últimos informes porque nos encontramos haciendo no solamente la revisión de los documentos, sino también haciendo inspecciones de campo. Y es así como nosotros que estamos ya saliendo a campo y nos estamos dando cuenta que han habido algunas variaciones respecto a la información que originalmente se sacó de campo, ¿no? Ya con varios vecinos nos hemos estado encontrando y bueno, ya a algunos de ellos se les ha estado explicando, digamos, los inconvenientes que estamos teniendo. Entonces, uno de los inconvenientes identificados en estas inspecciones de campo fue pues que, por ejemplo, hasta el momento que hemos visitado, 3 habilitaciones tienen obras nuevas ejecutadas por la Municipalidad de Lima. Estoy hablando de las escaleras, ¿no? Lo cual, de acuerdo a lo que había planteado el consultor, pues en ese momento no se tenían estas escaleras construidas. Esto está obligando a hacer algunos cambios en los diseños. Entonces, todo esto, de alguna forma, viene generando pues también las demoras, porque el consultor lo que tiene que hacer es reformular sus diseños, ¿no? Porque lo que ellos presentan tiene que reflejar la realidad, ¿no? Porque esto ya es a nivel de ejecución de obra, ¿no? Otro inconveniente que hemos encontrado también es que hay algunas viviendas que se encuentran en un nivel muy por debajo del nivel de la vía. Entonces, ya conversando con algunos de los vecinos, a quienes hemos ubicado los días de las inspecciones, ya he estado conversando, muchos de ellos nos decían de que están proyectando rellenar, porque ellos también tienen el temor de que en algún momento, si se quedan en ese nivel bajo,
ante cualquier evento, inclusive ante lluvias o algún aniego que pudiera haber en algún momento, ellos serían los afectados. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos determinar en qué nivel vamos a dejar sus cajas para las conexiones domiciliarias. Entonces, seguramente vamos a estar coordinando con Patricia todo este tema para poder identificar estos lotes y poder coordinar ya de manera independiente con cada uno de los lotes o los propietarios de estos lotes que tienen esta problemática para ver y definir en qué nivel es que se va a quedar, se va a instalar las conexiones cuando llegue la etapa de ejecución de obra, ¿no? Entonces, eso es uno de los temas. Hay ciertos rellenos que ya algunos vecinos nos han dicho que tienen proyectado. Por otro lado, también hemos encontrado algunos pasos de servidumbre. ¿Y qué cosas son estos pasos de servidumbre? Hemos encontrado, por ejemplo, dos casos ahorita que están evaluándose, ¿no? Que son en El Dorado, segunda etapa, en esta habilitación, en los cuales, pues, tenemos pasajes ya, digamos, en bajada, pero que no tienen salida. Entonces, ahí tenemos un tremendo problema porque el desagüe no tiene forma de cómo evacuarse, ¿no? A las calles principales. Entonces, estamos tratando de coordinar ya con los vecinos donde está ocurriendo este problema para que apoyarlos de alguna manera y que puedan superar este inconveniente, porque de no superarse se verían afectados los lotes que están ubicados en estos pasajes, ¿no? Entonces, estamos en esas conversaciones, estamos también viendo los planos, verificando, ¿no? Porque también hay casos en los cuales hemos encontrado uno de ellos, por ejemplo, donde hay un pasaje, sin embargo, en el plano figura un pasaje, sin embargo, en el campo vemos que ya hay viviendas todavía provisionales, pero que han cerrado ese pasaje. Entonces, nosotros cuando visitamos pensamos que tal vez eso era lote, pero en el plano no era muy claro y finalmente, digamos, obteniendo el plano definitivo vemos que sí es un pasaje. Entonces, esto está pasando y bueno, esto lo que obliga finalmente es a modificar los diseños. Entonces nosotros más o menos, el consultor ya había hecho un diseño y al tener estas situaciones necesariamente habría que modificar. Entonces, todas esas cositas están demandando tiempo, ¿no? Porque no solamente es que, bueno, se diga vamos a pasar a cambiar el trazo, sino que también hay que reformular planos, metrados, es una serie de cosas, ¿no? Por otro lado, también hemos podido identificar ya, de que hay material de desmonte en las calles. Entonces, esto lo que genera es que la información que se extrae, ¿no? Para poder hacer el diseño de lo que es sobre todo el alcantarillado, digamos que finalmente puede no ser la exacta de acá a unos meses, porque de repente puede ser que digamos, retiren ese desmonte, entonces ya tenemos otros datos. Entonces, la sugerencia en esos casos es que cada uno de los propietarios, si tienen material de desmonte, traten de digamos, disponer de ellos de manera apropiada y no se queden en las calles, ¿no? Entonces, eso es necesario. Inclusive hay calles en las cuales no había el desmonte y ahora sí encontramos desmonte, ¿no? Por otro lado, también me gustaría informarles, ¿no? Mira, ¿alguien está compartiendo pantalla, por favor? Gracias. Me gustaría informarles también que para aprobar el expediente técnico hay algunas gestiones que se tienen que hacer, sobre todo para lograr la libre disponibilidad y el saneamiento físico legal de los terrenos que se requieren para las estructuras que forman parte de este proyecto. ¿Como cuáles? Los reservorios, tenemos cisternas, tenemos cámaras. Entonces, si bien es cierto, se está avanzando con estos, digamos, con estos trámites, sin embargo, pues, esto toma tiempo y, bueno, han habido algunas situaciones que se han presentado también,
Por ejemplo, nosotros tenemos dos estructuras muy importantes que son como el corazón de este proyecto. Y esas dos estructuras son la cisterna proyectada número 1, que le llamamos nosotros la CP1, ya que está ubicado en un terreno que forma parte de donde aparentemente era como un estadio. No se escucha. Sí, no sé. Por favor, desconecten, ingeniero, disculpen. Por favor, los que tienen el micro prendido, por favor, apáguenlos. Están interfiriendo con la exposición. Gracias. Bien. Me confirman igual si se escucha bajo, por favor. Entonces, como les explicaba, esta estructura, que es la CP01, nosotros la hemos denominado así, se ubica en un terreno donde al parecer se tenía proyectado, o al menos es lo que nos han comentado, una especie de un estadio. Entonces, lastimosamente no hay otro lugar donde poder proyectar esta cisterna, esta estructura. Entonces, estamos justamente gestionando todo eso a través de un equipo que es de SEDAPAL, que es el equipo Saneamiento de Propiedades y Servidumbres, para poder obtener esta documentación que se requiere para la aprobación del proyecto, que es, digamos, gestionar el saneamiento físico legal y poder poner estos terrenos a nombre de SEDAPAL, ¿no? Y no tengamos problemas cuando se dé el inicio de la ejecución de la obra. Algo parecido tenemos en el caso de un reservorio que está en la parte alta, que nosotros le hemos denominado el RRP01, que es un reservorio de rebombeo proyectado. Entonces, bueno, ahí nos encontramos de que en el terreno donde se había previsto la construcción de este reservorio, tenemos que se ha presentado un posesionario, ya que es de una habilitación que no forma parte de nuestro proyecto. Y bueno, ahí nos ha hecho entrega de alguna documentación que igual está evaluándose, qué mecanismos se van a plantear para poder tener la libre disponibilidad de este terreno y el saneamiento físico legal. Entonces, son factores diversos, ya que de alguna forma que están generando también cierta demora. Entonces, bueno, hay un tema, como les comentaba, de las observaciones que estamos coordinando con el consultor para verificar si se han subsanado, pero como les expliqué, si bien es cierto al inicio no eran observaciones, pero en este momento ya lo son, por lo que hemos encontrado variación en el campo, ¿no? Respecto a lo que anteriormente ellos habían levantado la información. Pues hay una serie de factores que, como les he explicado, están generando demoras. Entonces, yo les pediría sí bastante paciencia. Estamos trabajando en el desarrollo del estudio y esperamos también bastante voluntad del consultor para que continúe como lo estamos haciendo ahora en avanzar en esta subsanación de observaciones y seguramente nos vamos a encontrar con muchos de ustedes en el camino. Ya hemos empezado, como les digo, ya a ir a nivel de redes secundarias, ir a verificar todos los terrenos. Entonces, por ese lado estamos avanzando. Pueden estar tranquilos de que no es que quizás por lo que no se está aprobando los estudios, o mejor dicho, los informes, estos dos últimos informes que tenemos, quizás por ahí pueda haber alguna preocupación, pero les digo que se está avanzando y lo que se quiere para poder dar la aprobación de estos informes es que estén bien, ¿no? Y que estén toda la información que se necesita para que al final cuando salga ejecución de obra, pues no haya ningún problema. Bueno, esos son los alcances y nuevamente reiterarles algunos puntos que sí necesitaríamos de parte de ustedes que nos apoyen, y era el tema de la liberación de las vías, como les había mencionado, y también hemos tenido algunos inconvenientes para ubicar, por ejemplo, el número del lote. Entonces, yo les pediría a ustedes de que de repente en sus puertas pudieran señalar la manzana, su dirección, ¿no? La manzana y el número del lote de sus terrenos, de sus predios, para poder identificarlos mejor. Porque a veces vemos y no sabemos, estamos demorándonos porque no nos ubicamos bien en qué lote estamos, ¿no? Entonces, esa ayuda de parte de ustedes la necesitamos. Espero que en lo sucesivo, aunque sea con tiza, si no es con pintura, aunque sea con tiza, puedan identificar en las puertas de las viviendas. Bueno,
De mi parte, este es el informe que les puedo dar. Estamos en proceso de revisión, estamos avanzando, como le digo, y bueno, esperemos que para la siguiente reunión posiblemente ya tengamos otro informe aprobado y podamos darle ya mejores noticias, ¿no?, del avance, ¿no? Eso sería todo por mi parte, Kelly. Muchas gracias. Gracias, ingeniera Olga. Licenciada Patricia, ¿me escucha? Licenciada Patricia. Sí, Kelly, te escucho. Ya, correcto, Patricia. Patricia, ¿algo que agregar a la exposición de la ingeniera Olga como responsable social? Sí. Buenas tardes a todos, señores dirigentes, ingeniera. Gracias por su participación en esta reunión informativa que realizamos con cierta periodicidad en el esquema Piedras Gordas. Un poco complementando la información que ha brindado la ingeniera Olga, efectivamente en esta etapa estamos en la verificación de los pasos servidumbres, la ubicación de las áreas donde se tienen proyectadas las infraestructuras, una cisterna, reservorios. Estamos muy concentrados en este trabajo tratando de ubicar a los posesionarios o a los propietarios de las zonas donde tenemos dificultades y que se va a requerir el paso servidumbre. Es el caso de la asociación El Dorado Segunda Etapa, con quienes hemos estado trabajando y los hemos visitado en varias oportunidades. Estamos coordinando directamente con el señor Olortegui, ¿no?, ya que tenemos todo un pasaje de aproximadamente 14 lotes con imposibilidad de salida para el alcantarillado, ¿no? Por eso se requiere un paso servidumbre. Entonces estamos en ese trabajo. Adicional a ello, para el caso de la cisterna, que está ubicada en la zona de Zapayal, y el reservorio, que está ubicado en la Asociación de Avicultores El Dorado, me parece, estamos también en coordinaciones tanto con la municipalidad para conocer qué información tienen ellos de saneamiento físico-legal y también con los posesionarios del área, ¿no?, en el caso del reservorio. Estamos haciendo visitas bastante específicas, es por eso que no están siendo coordinadas con los dirigentes, porque son temas muy específicos, y en el caso de requerir, como el caso de El Dorado Segunda Etapa, coordinamos o llamamos directamente a los dirigentes y ellos nos brindan la información que se necesita. Otro aspecto importante que me parece necesario recalcar y que ya lo habíamos tratado en una reunión anterior que tuvimos con la población, es el caso de la importancia de la liberación de las vías. Ustedes saben que el documento, que es la partida de nacimiento de las poblaciones, es el plano de lotización visado o en su defecto el plano de COFOPRI, quienes ya sean propietarios. Las vías se deben respetar tal cual se encuentra indicado en el plano, en la medida de lo posible. Y de encontrar casos muy extremos donde encontramos vías ocupadas por viviendas, pues ya de material noble de repente, es importante que eso se reporte para ver de qué manera primero técnicamente se va a buscar alguna opción y recurrir a las instancias correspondientes también y agotar todos los esfuerzos para que ningún lote se quede sin servicio. Esa es la prioridad del proyecto. Sin embargo, habrán situaciones en las cuales técnicamente no es posible darles el servicio y evidentemente eso también se les informará. Entonces, como tarea para ustedes, lo primero es el tema de la liberación de las vías, que como les decía, ya lo habíamos tratado, ya se les había pedido y bueno, por lo que comenta la ingeniera, al parecer todavía no se ha cumplido. Lo segundo, muy importante, no solo para el tema del agua, es que las viviendas estén identificadas. Ustedes tienen que colocar la manzana y lote en las puertas de su vivienda para que el equipo del consultor o incluso el equipo de la supervisión que realiza la ingeniera pueda identificarse y pueda tener bastante claro el panorama cuando va a sus habilitaciones. Entonces, eso es muy importante que, por favor, a corto plazo se pueda concretar. Esos son los dos puntos que quería reforzar, Kelly, y bueno, luego atender las consultas y las dudas de la población, que seguramente son muchas. Gracias, licenciada. Se encuentra el ingeniero Leonardo Dávalos de la Municipalidad de Puente Piedra. Ingeniero Leonardo, ¿nos escucha? Licenciada Kelly, le saluda el ingeniero Jaime Limonchi, ya el ingeniero Leonardo Dávalos ya se retiró. Ok, gracias, ingeniero Limonchi, es el gerente de saneamiento de la Municipalidad de Puente Piedra. Ingeniero, aquí una de las cosas que está, ¿no?, que se ha visto como dificultades en la revisión del diseño, tanto lo manifestó la ingeniera Olga como la licenciada, es con referente a las vías, ¿no?
que se le solicita a la liberación de vías. En este caso, ingeniero Limonchi, ¿en qué forma podría de repente la municipalidad apoyar al trabajo que tienen los dirigentes en su pueblo? Sí, licenciada, lo que pasa en este tipo de casos, hemos encontrado dos situaciones. Número uno, la ocupación de vías por edificaciones que estarían contraviniendo el marco normativo y que se tendría que actuar con la gerencia de fiscalización. En estos casos, tal como lo estoy haciendo en otros esquemas, estamos coordinando directamente para que el personal de ordenamiento urbano en un solo día o dos máximo, en coordinaciones con la empresa encargada, se puedan realizar las visitas a esos puntos específicos donde existe ocupación de vía por ocupaciones irregulares, ¿no? Y en el otro caso es con respecto a los materiales de construcción que muchas veces hemos encontrado en varios lugares también. En el primero que les dije se puede coordinar. En este segundo es muy complicado en cuanto a algún apoyo logístico que pueda brindar la municipalidad. El tema de la pandemia presupuestalmente nos ha afectado considerablemente, ¿no? Entonces, ha habido algunos pedidos de asentamientos humanos donde nos piden el tema de maquinaria pesada, pero no estamos en la capacidad de poder dar esa facilidad. Pero de todas maneras se pueden realizar coordinaciones o si es que las cantidades no son considerables, se puede gestionar con la gerencia de gestión ambiental. Las personas tendrían que inmediatamente presentar su solicitud para que se haga una evaluación. Pero como les digo, es un tema en el que va a depender mucho del volumen de este desmonte, porque como les aclaro, presupuestalmente las municipalidades, en el caso particular de Puente Piedra, pues el tema presupuestal está muy, muy ajustado y se ha reducido considerablemente. Gracias, ingeniero. Entonces, señores dirigentes, seguramente el ingeniero Jaime, usted ya conoce a la licenciada Patricia, va a estar coordinando con usted también y con algunos dirigentes en casos bien puntuales y urgentes también que son necesarios para el trazo del diseño del proyecto, ¿no? Y entre otros temas, ingeniero Limonche, siempre agradecemos a la Municipalidad de Puente Piedra la disponibilidad, no tanto para el proyecto Piedras Gordas, también para el proyecto Jerusalén y otros proyectos que se vienen desarrollando en Puente Piedra. Gracias, ingeniero Limonchi. Ahora quiero dar pase a las preguntas de la población. Quisiera que se les pida ordenadamente a la población que si quieren hacer unas preguntas, por favor prendan su cámara para poder verlos o escriban en el chat, ¿no? Para que puedan preguntar. Les pido que sea concreta su pregunta con referente a lo que ha expuesto la ingeniera o algo de alguna duda que tiene, ¿no?, dentro de su población con respecto al proyecto operatorio. Kelly, una interrupción, sí, Kelly, un favor, sí, antes de iniciar las preguntas, por favor, lo que sucede es que, como está presente el ingeniero Limonchi, quería aprovechar de repente la reunión para poder solicitarle el apoyo, de repente para la siguiente semana, poder ir a la zona donde tenemos este inconveniente de este pasaje que está ocupado, y tal vez con el apoyo de ellos podamos identificar y iniciar las coordinaciones también, y que la municipalidad, pues, digamos que tiene tal vez mayor llegada y podría apoyarnos con los dirigentes y poder digamos, poner en práctica y poder gestionar de una vez la desocupación de este pasaje, ¿no? Que es importante. No sé si eso podría ser posible tal vez para el día martes, ingeniero Limonchi. ¿Qué tal, licenciada Olga? Claro que sí, no hay ningún problema. No sé si me puede facilitar su número telefónico para terminar la reunión, escribirle y ponerle en contacto con el especialista de la Gerencia de Ordenamiento Urbano para que realice la diligencia en coordinación con ustedes. Ah, perfecto. Sí, justo me lo ha vuelto a pasar su número. Yo le paso nuevamente mi número de celular.
Ya. Ahí nos ponemos en contacto. Muchas gracias. Sí, ahora sí, Kelly, disculpa la molestia. De nada, ingeniero. Bueno, me alegro que podamos coordinar y agilizar también estos procesos. ¿Alguna pregunta a los señores dirigentes? Señor Alberto Gamboa, escucho. Buenas tardes. Mi pregunta es sobre los reservorios. ¿Cuántos reservorios están asignados al proyecto Esquema Piedras Gordas? Y uno y otro, en el esquema Jerusalén he notado que se está construyendo un reservorio a la altura del kilómetro 37 de la Panamericana. Esto es, no sé cómo se llama ese sector, es un cerro. Entonces, ¿esos reservorios son exclusivos del esquema o van a ser compartidos? Es decir, el reservorio del esquema Jerusalén va a ser compartido por el esquema Piedras Gordas, o son temas independientes, abastecimientos independientes. Esa era mi consulta. Kelly. Un momento. Kelly, ¿nos escuchas? Cada 3 preguntas, por favor, vamos a dar pase. Dos preguntas más para dar pase a la ingeniera que pueda responder. Okay. De parte de Yasmin, te necesito preguntar, por favor, gracias. Señora Yasmin, te pregunte, por favor. Ya. ¿Me escucha, por favor? Sí, le escuchamos. Ya. Le habla Honorato Alejandro Valderrama de acá de las 20. Un poco preocupado, voy a decir eso, más que todo porque se supone que nuestra población escuchó la vez pasada una reunión y que para julio iba a terminar los informes. Entiendo de que hay ciertas restricciones por amontonadera de desmonte, calle, se supone, pero eso ya se ha debido de trabajar. Pregunto, ¿hay un tiempo razonable para soportar esas cosas o tramitar esos inconvenientes que nace en el camino? O, me pregunto porque nos dijeron hasta julio. ¿O debemos seguir esperando así esos inconvenientes? Porque en el caso de mi población nos encontramos muy preocupados porque nosotros, como usted ya le había manifestado la vez pasada, estamos en total desembalse de nuestros silos. Entonces, licenciada Kelly y los que hacen la reunión, con todo respeto, quisiéramos un tiempo prudencial o de lo contrario nos vamos a pasar así, porque ya tenemos un buen tiempo. Disculpe usted el atrevimiento de tanta preocupación que tenemos nosotros acá en AS20. Entonces quisiéramos que nos den un tiempo, porque debe tener un tiempo límite, ¿no es cierto? Porque igual que ustedes cuelgan las comunicaciones o las reuniones de otras poblaciones, escuchamos las indignaciones de cada poblador por no cumplimiento o por falta de seriedad de algunas autoridades o de la misma población, ¿no? A veces es comprensible. Pero en el caso nuestro de AS20, nuestros terrenos no tienen ningún impedimento, entonces debemos esperar a los otros que terminen o que hagan sus saneamientos, esperando que los dirigentes deben trabajar como deben trabajar, y para eso hay un tiempo, ¿no es cierto? Eso es mi preocupación, licenciada. Con todo respeto, muchas gracias. Ingeniero Olga. Una pregunta más. Ingeniero Olga, buenas tardes. Señor Marco Tuero. Sí, bueno, he escuchado muy atento a lo que ha expuesto la ingeniera Olga, la licenciada Patricia, que me parece muy bien. Y el motivo por el que estoy participando, yo soy el presidente de la Asociación de Vivienda Marco Jara Chenone, es en razón a informarnos respecto al sector 219, en la cual pertenece Marco Jara Chenone, porque en reiteradas ya reuniones que se ha venido participando, y como es de conocimiento, nosotros tenemos un tema de saneamiento. Si bien es cierto aquí, se ha dicho de algunas habilitaciones urbanas respecto al paso de servidumbre, saneamiento, en el caso de Marco Jara Chenone, ¿hay algún avance respecto al saneamiento, toda vez que en coordinaciones con CEDAPAL, el 20 de abril de 2021, mediante el oficio 022, se remitió una situación actual del saneamiento de la asociación? Mi pregunta es, porque no se ha tocado acá Marco Jara Chenone, es que si se ha avanzado algo con respecto al saneamiento que se tiene que hacer en la SBN,
o continuamos aún todavía con esta observación del saneamiento? Esa es mi pregunta. Gracias. Correcto, muchísimas gracias. Ya fueron 3 preguntas, ingeniero Olga. Por favor, seguiría apagado su micrófono. Señora Giovanna, apague su micrófono. Señora Giovanna Fidelina Atuncar, por favor, apaguen su micrófono. Ingeniera Olga, le voy a dar pase a las respuestas de las preguntas hechas por el señor Gamboa, el señor Honorato y el señor Tueros, ¿no? Una de las preguntas era si el reservorio de Jerusalén era exclusivo de Jerusalén o va a ser para todos, y cuántos reservorios tiene Piedras Gordas, ¿no? La pregunta del señor Honorato era si tenían que esperar el tiempo a las demás habilitaciones para que resuelvan sus problemas, y cuánto tiempo tomará ¿no? en terminar el proyecto de Piedras Gordas, ¿no? Y el señor Tuero dice si es que Marco Jara Shenone continúa con el mismo problema de saneamiento. Bien, sí, vamos a ir respondiendo cada una de las preguntas. Respecto a la primera pregunta, ya en relación a la cantidad de reservorios considerados en el esquema, ya nosotros tenemos contemplados 4 reservorios proyectados, ya, y también se hacen uso de reservorios existentes, ¿no? Entonces, que ya actualmente están en servicio. Otra pregunta de la misma persona era si es que se comparten los reservorios. A ver, cuando hacemos un diseño de un sistema de agua potable, se analiza de acuerdo a la topografía del terreno, y no es que un reservorio solamente sea para un esquema o una habilitación, no. El reservorio se ubica y en función a los niveles, a las cotas, a las alturas de donde se ubica cada habilitación, este reservorio va a brindar servicio. O sea, lo que quiere decir que en varios casos los reservorios que están dentro de este proyecto, ¿no es cierto?, digamos, va a abastecer a habilitaciones que posiblemente también forman parte de otros proyectos, ¿no? O lógicamente que de la zona, ¿no? Y eso debido a que para el caso del agua lo que depende son los niveles, la cota en la que se encuentra cada habilitación. Entonces, caso similar es que los reservorios seguramente que están contemplados en el proyecto de Jerusalén también van a formar o van a abastecer a algunas habilitaciones nuestras. Igual reservorios que ya existen actualmente, también a partir de ahí se va a dar servicio a habilitaciones del proyecto Piedras Gordas. ¿Y esto por qué? Como le digo, nuestro proyecto es un poco variado, tiene ampliaciones, ya, donde hay habilitaciones dispersas. Entonces, en muchos de los casos, nosotros nos vamos a empalmar a los sistemas que ya existen, porque cuando se hacen los diseños, independientemente de si está habitado o no la zona, se toma en cuenta las demandas, ¿no? En función a los terrenos que tenemos ahí en ese límite de cotas, ¿ya? Esa es para la primera pregunta. En función a la segunda pregunta, efectivamente entiendo la preocupación que es, entiendo yo, general, no solamente con este proyecto, sino con prácticamente todos los proyectos que viene gestionando la gerencia de proyectos y obras, y específicamente nuestro equipo, que es el equipo de estudios definitivos. Hay una tremenda preocupación porque entendemos que ante la coyuntura de salud que estamos pasando, es de urgencia, ¿no? Entonces nosotros estamos, digamos, haciendo todas las acciones que corresponden. Lamentablemente hay factores externos que no dependen de nosotros como SEDAPAL propiamente dicha. Entonces, como le explicaba, hay situaciones que se están presentando recién, ¿no? Que las estamos identificando en este proceso de revisión. El consultorio ya culminó el estudio, ¿no? Lo que hay que hacer es verificar que lo que ellos están presentando es lo correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente aceleramos, ¿no es cierto?, y sin mayor revisión, sin verificación en campo, supongamos que se aprobara, por presión, se aprueba, ¿ya? Llega el momento de la obra y allí es donde se va a truncar, ¿no es cierto? Y ahí va a ser peor aún. ¿Por qué? Porque las obras inconclusas, ¿no?, causan mayor problema que un proyecto que esté en etapa de estudio. Entonces,
En mi opinión, yo pienso que acá lo importante es que el proyecto que se apruebe, digamos, sea, pues, digamos, el más óptimo y minimizando cualquier error que pudiera haber, porque los expedientes no son perfectos, ¿no? Como todos sabemos, pudieran presentarse circunstancias durante la ejecución de la obra. Lo que estamos buscando es que estas situaciones no se presenten, y si se presentan sean lo mínimo posible. No hay obra que no tenga ningún problema. Todas las obras tienen sus casos particulares. Entonces, frente a todo eso, nosotros tenemos que prever, ¿no?, de manera responsable, de verificar que lo que nos están presentando en este caso el consultor, esté lo más ajustado posible a la realidad. Entonces, entendemos también que sí, se estima a veces, ¿no? Uno ve, digamos, las situaciones y estima determinados plazos para poder concluir. Como les repito, nosotros habíamos estimado para julio. Y el consultor sí, efectivamente, en julio lo ha concluido. El problema son estas diferencias o estas discrepancias que estamos encontrando. Muchas veces estas discrepancias obligan a hacer modificaciones que demandan tiempo. Entonces, esos son factores externos, técnicos en realidad, ¿no? Pero que son muy importantes, que no queremos que esto se traslade a la ejecución de la obra, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual, pues, estamos, digamos, de alguna manera se está presentando este tipo de demoras. A mí me gustaría darle con precisión una fecha, pero seguramente si yo les digo para octubre, ¿no?, y llega octubre y no está, seguramente, así como lo están mencionando ahora, que se había, digamos, estimado una fecha o un plazo, seguramente ese plazo también, si no logramos, a pesar de los esfuerzos que hacemos, no logramos la aprobación, entonces yo entiendo su malestar. Otro factor también que está, digamos, siendo crucial para el tema de la aprobación es el saneamiento físico legal. Y no estoy hablando ahorita en este momento de Marco Jara, ¿no?, porque entendía yo que el vecino mencionaba de que de repente hay habilitaciones que no tienen ese problema, ¿no?, y de repente por lo que sí lo tiene Marco Jara, esto se está dilatando, y no es así. O sea, esto es un proceso en realidad, no tiene nada que ver con Marco Jara, por si acaso. Y ahora luego le explicaré ya el caso específico de Marco Jara. El saneamiento físico legal que estoy mencionando es de las estructuras que necesitamos para hacer viable el proyecto. O sea, estamos hablando de los reservorios, de las cisternas, de las cámaras, ¿no es cierto? Entonces, si no hay eso que son las obras generales, menos aún van a haber las redes y las conexiones domiciliarias, ¿no es cierto? Entonces, el problema de saneamiento físico legal no pasa por Marco Jara, sino es por las estructuras importantes que forman parte de las obras generales. Y esto también, como les decía, ha habido cierta demora, les comento, por lo que ahorita estamos en una etapa, como ustedes bien conocen, de cambio de gobierno, ¿no? Entonces, las gestiones están demorando. Están demorando porque hay un movimiento del personal y, bueno, ahí está ingresando, pues, la nueva gestión, ¿no? Entonces, todos estos son factores externos, como les repito, ¿no?, que lamentablemente nosotros no los podemos manejar, ¿no? Sin embargo, como les digo, estamos en ese proceso y en realidad nos gustaría que por ese lado ustedes pudieran comprender, porque no son los únicos, ¿ah? Este tema ha afectado a todos los proyectos, todos están en la misma situación. Estamos avanzando poco a poco, y tenemos situaciones también que no pensamos, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso del reservorio RRP01, hace un tiempo estaba libre, era un terreno libre, y de un momento a otro encontramos que ya hay un posesionario al cual desconocíamos y que ha cercado el terreno, ¿no es cierto? Ya está con un cerco, con rafia, no provisional nada más, pero ya está ahí. Es más, ya nos hemos contactado con él y ya estamos coordinando. Y estamos en ese proceso. Lastimosamente, nosotros también quisiéramos que eso fuera rápido, pero lastimosamente no lo es, ¿no? Eso. En cuanto a la tercera pregunta, que es el saneamiento físico legal de Marco Jara, que mencionó el señor Tueros.
Creo que ya habíamos conversado inclusive este caso en particular con los dirigentes, inclusive creo que en alguna oportunidad también con todos los demás vecinos. SEDAPAL no gestiona o no tramita el saneamiento físico legal de las habilitaciones. Eso recordándoles lo que ya se había mencionado en anteriores reuniones, ¿no? Lo que hacemos es de alguna manera apoyar, ser el nexo, ¿no? Tal vez con alguna autoridad, ¿no es cierto?, en la que nosotros podamos tener acceso. Estamos hablando, en este caso en particular, del equipo saneamiento de propiedades y servidumbres, y también de los licenciados que ven la parte de agua para todos. Estamos, mejor dicho, ellos se encargan de hacer las gestiones entre entidades, ya sea con el Ministerio de Vivienda. Entonces, se gestionaron, se promovieron algunas reuniones justamente para apoyarlos. Pero eso no significa que nosotros seamos los encargados de hacer la gestión. La documentación que ustedes nos proporcionaron, por supuesto, ha sido revisada, ha sido analizada. Sin embargo, es solamente a efectos de saber el estado situacional de las gestiones que ustedes hacen, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros no podemos intervenir allí, ¿no? Entonces, quizás, como le digo ahorita, peor aún, en este tema de cambio de gobierno, desconocemos cómo está. Lo último que supe, de acuerdo a lo que me informó la licenciada Patricia, es que estaba en todo un proceso de COFOPRI que ustedes mismos han gestionado, ¿no? Estaban, creo que, en un diagnóstico, es lo que yo conozco hasta el momento. Luego de ello no conozco más. Entonces, pero bueno, como le digo, es un caso particular, ¿no? Creo que tendría que ser en otro momento tratarlo, tal vez algo más específico con ustedes, pero esto no interfiere en nada el proceso de avance del estudio, ¿no? Eso ya se ha conversado incluso con los vecinos o con los dirigentes de Marco Jara. Les hemos dicho que eso sí es un requisito para dar inicio a la ejecución de la obra, ¿no? Entonces, los apoyos se les está dando en cuanto a las coordinaciones, pero nosotros no nos hacemos cargo de todo el trámite, ¿no? No sé, tal vez, Patricia, quisieras reforzar en este punto o en alguna de las preguntas que han formulado. Ingeniera Olga, sí, ingeniera. Antes de pasar con la licenciada Patricia, de repente pueda también aclarar esta pregunta que le quiero hacer, porque me han estado preguntando algunos dirigentes vecinos de Marco Jara y también vecinos de otra habilitación que no me recuerdo, Casabina, si no me recuerdo, querían saber si aún pertenecían al proyecto Piedras Gordas, ¿no? Si han sido ya, el proyecto se había terminado, si van a pasar ellos a obra o todavía tienen la esperanza de estar dentro del proyecto Piedras Gordas. Esa pregunta, ingeniera Olga, ¿no? Aparte de los de Marco Jara, también estaban preguntando los de Virgen de Loreto, las Casuarinas. Creo que había una habilitación que también tenía problemas con saneamiento con una urbanizadora. Sí, esos puntos también ya han sido conversados porque hubieron plazos otorgados para que proporcionen sus planos y también en algunos casos para que se ubiquen de acuerdo a los planos que se tenían, los aprobados. Sí, más bien Patricia creo que está más al tanto de estos temas. Por eso tal vez, Patricia, si pudieras dar algunos alcances. Sí, ingeniera. Sobre dos puntos que consultaron los dirigentes. El primero tiene que ver con los retrasos en la aprobación del estudio. Efectivamente, es una preocupación que tienen todos ustedes, los entendemos perfectamente, sabemos que la situación es muy complicada sin tener el sistema de agua potable y alcantarillado en sus viviendas, y más agravado por el tema de la pandemia. Pero es importante que quede claro un punto, y es que el informe final, ingeniera, corríjame si me equivoco, ya ha sido entregado. Los 8 informes ya han sido presentados. Los 6 primeros informes se encuentran aprobados y los 2 últimos informes presentan observaciones. Es decir, que todo el recorrido que la ingeniera está realizando en este momento es parte de la revisión al levantamiento de observaciones que está haciendo el consultor.
como documento, como producto, ya ha sido presentado oportunamente en los tiempos que el consultor tenía previsto según su contrato, ¿no? Entonces, ahora nos encontramos básicamente en una etapa de levantamiento de observaciones. Efectivamente, durante esta etapa de levantamiento de observaciones, que no solo depende de la ingeniera, sino de las áreas operativas, ¿no? Existen muchos equipos a los cuales el consultor debe presentar determinados estudios y todos estos equipos deben dar su aprobación. Una vez que todos aprueben es que recién se puede dar la aprobación al informe final. El informe final lo que es el consolidado de los 7 informes anteriores. Entonces, el levantamiento de observaciones del penúltimo informe es muy, muy importante porque con prácticamente se cierra el estudio y en el informe final ya se consignan datos que tienen que ver más con los presupuestos y datos ya más puntuales que seguramente la ingeniera les podría detallar. Eso por un lado. Por el otro, respecto al tema de saneamiento físico legal, con el caso de Marco Jara, nosotros estamos al tanto de toda la situación y le hemos estado haciendo seguimiento en la medida de nuestras competencias y nuestras posibilidades. Nosotros hemos enviado 2 cartas a COFOPRI, ninguna de ellas ha sido contestada. Sin embargo, he tenido yo conversaciones hasta hace una semana aproximadamente, cuando ha sido la última cita que saqué a COFOPRI, para ver el estado de la carta que nosotros hemos enviado. De acuerdo a lo que me han informado en la última reunión, el documento que presentó Sedapal ha sido derivado al área de catastro al ingeniero Carrillo de COFOPRI, quienes entiendo están haciendo la evaluación o el diagnóstico de Marco Jara específicamente. Entonces, nosotros como Sedapal no podemos adelantarnos a dar ningún juicio ni emitir ningún juicio sobre el tema de saneamiento físico legal, porque es básicamente de competencia de COFOPRI, en este caso, que es la entidad a la que ustedes ya han recurrido, ¿no? Nosotros estaríamos a la espera de esta información. Si por su parte los dirigentes obtienen otra información que nosotros no tenemos, sería importante que nos la compartan. Un punto importante también es que en la zona, en el sector 219, no solo está ubicado Marco Jara, está ubicado Señor de Cachuy, Pampas de Piedras Gordas, etcétera. O sea, hay otras poblaciones que tienen la misma situación. Entonces, es importante que estas poblaciones también efectúen el trámite, las gestiones necesarias y nos mantengan al tanto de cuál es el proceso, el procedimiento, ¿no? Nosotros hemos también cursado una carta a la Municipalidad de Ancón, incluso hemos tenido una reunión con la Municipalidad de Ancón para que ellos puedan también darnos detalles del cumplimiento, del compromiso que ellos hicieron en una reunión. El alcalde estuvo presente en una reunión anterior donde abordamos el tema de saneamiento físico legal y él se comprometió a que iba a tratar de mediar esta situación. Entonces hemos pedido también que nos confirmen, pero bueno, lastimosamente tampoco hemos obtenido respuesta, ¿no? Entonces estamos tratando de mantener la comunicación con las entidades, hacerle seguimiento y en la medida de lo posible obtener la información que se necesita para este proyecto. Que quede claro nuevamente, en el expediente técnico se encuentran consideradas todas las poblaciones que cumplieron con los requisitos oportunamente, ¿no? No se ha excluido a ninguna población por esa razón. Sin embargo, a la obra, cuando lleguemos a la etapa de ejecución de la obra y en caso de estos problemas no estén solucionados, bueno, lastimosamente sí tendremos que proceder ya en la etapa de la ejecución de la obra a hacer las exclusiones si es que no se logra alcanzar los objetivos que se tienen previstos, ¿no? Pero todavía estamos como que en proceso. Respecto a otros casos específicos, los estamos abordando así, de manera específica, con cada dirigente, si es que hubiera la necesidad de contactarnos y estamos tratándolo directamente con ellos, ¿no? El día sábado, me parece, está prevista una reunión también a solicitud de un grupo de pobladores. Esta reunión va a ser una reunión de réplica en la cual lo mismo que se les está informando hoy día, se les va a informar ese día, ¿no? Al resto de pobladores. Y con los otros dirigentes también podemos programar reuniones informativas, de preferencia virtuales, para respetar los lineamientos de seguridad que tenemos por el tema de la pandemia todavía, pero los vamos coordinando vía WhatsApp. Si ustedes ya de repente tienen el interés de que se les explique lo mismo de esta reunión a los pobladores, me escriben y programamos la reunión y hacemos el efecto multiplicador con ellos. Solo eso. Gracias, sí, reforzando un poco también, no sé, Kelly, si me permites, un poquito también los factores externos que les explicaba. Omití mencionarles eso que indicó, ¿cómo se llama? Patricia,
que es cierto, ¿no? Nosotros, para que un proyecto se apruebe, en realidad requiere de la revisión de distintos profesionales de distintas áreas de SEDAPAL, las áreas operativas, las áreas técnicas, ¿no es cierto? Entonces es una serie de revisiones que hay que hacer y cada uno de ellos deben darnos su visto bueno. Entonces cada uno de ellos, lógicamente, requieren de un tiempo también para revisar, ¿no? Entonces eso es un factor también. Y adicionalmente, que es un factor también importante que me gustaría mencionar, es que están ubicados ustedes cercanamente a la Panamericana Norte, ¿no? Y tenemos contemplado para este esquema hacer cruces a la Panamericana. Tenemos 3 cruces a la Panamericana Norte, ¿ya? En 3 puntos distintos. Y digamos, este planteamiento de cruce, independientemente de la revisión que nosotros hacemos, también la hace, aparte de la Municipalidad de Lima, lo hace Rutas de Lima, que es la concesionaria de la Panamericana Norte. Entonces, hay una serie de gestiones que hacemos con ellos y que se presenta el proyecto con el cual se está planteando hacer el cruce de esta Panamericana en estos 3 distintos puntos. Entonces, para que ellos emitan una opinión favorable, es todo un proceso, ¿no? El consultor plantea un procedimiento y ellos emiten sus observaciones, a veces se demoran, entonces hay una nueva presentación y así, ¿no? Porque ¿qué es lo que está pasando? Ustedes, de acuerdo a la información que nos envía Rutas de Lima, han proyectado 2 pasos a desnivel justamente muy cerca y en algunos hasta coincide en los lugares donde nosotros habíamos previsto los cruces. Entonces ellos nos han exigido que reubiquemos esos cruces. Entonces, eso ya lógicamente no estaba previsto al inicio del proyecto y se ha tenido que hacer toda una reformulación, nuevos estudios, ¿no? Nueva topografía, estudios de suelos, interferencias, en fin. Han tenido que complementarse varios estudios a raíz de este pedido de Rutas de Lima, porque caso contrario, simplemente no nos dan su opinión favorable. Entonces, esas situaciones también, ¿no? O sea, son un factor que digamos, suma al tema del tiempo, ¿no? Otro tema también es los trámites que hay que hacer con Luz del Sur, perdón, Enel en este caso, Enel, ¿no? Porque los reservorios que tenemos en algunos casos son de rebombeo y también tenemos cisternas. La cisterna requiere de energía eléctrica, no un suministro eléctrico, el cual tiene que ser gestionado por la empresa eléctrica, en este caso Enel. Entonces también está en proceso todo un trámite, porque si no tenemos el suministro, lógicamente el agua no va a llegar a las zonas altas. Entonces, el expediente es un documento completo, ¿no? Y que hay una serie de trámites para poder obtener todos estos, en este caso son factibilidades que se pide a las entidades, en este caso eléctricas, y ellos también, aparte de darte la factibilidad, te piden el proyecto que tú estás planteando, cómo vas a hacer el uso de ese suministro que estás solicitando. Entonces también necesitamos un pronunciamiento de parte de Enel. Entonces son varios factores en realidad, ¿no? Son temas técnicos, entiendo que tal vez ustedes no lo conozcan, pero sí, es todo eso. Por esa razón es que los tiempos para esta etapa, que es elaboración de expediente técnico, siempre generalmente se prolongan, ¿no? Hay una serie de factores externos también, ¿no? Bueno, eso es lo que quería acotar, Kelly. Gracias. Gracias, ingeniera. Se le puede decir en conclusión a todos los dirigentes que están presentes que en el caso del proyecto Piedras Gordas ha concluido toda la parte del estudio técnico, ha concluido. El consultor ha presentado hasta el informe final, el 7 y el 8, que es el informe final. Lo que está ahorita es revisión. Culmina la revisión, SEDAPAL lo aprueba, saca la resolución de aprobación del expediente técnico. Para ello, todo expediente tiene que tener la parte técnica, que ya está terminada y está en proceso de revisión. Falta culminar, a la par está avanzándose con saneamiento físico-legal del proyecto para las estructuras, ¿correcto?
Y a la par también ya se viene realizando las visitas del campo para ver las interferencias. Y ya la ingeniera coordinada con el ingeniero Jaime Limonchi, que va a ayudarnos, ¿no?, por parte de la municipalidad a ver esas interferencias, ¿no? La ingeniera Patricia también va a estar con ustedes conectados. Y ya saben, con respecto a las habilitaciones que tienen problemas de saneamiento físico legal, van a estar dentro del proyecto, dentro del expediente, pero una vez que se ingresa a obra y no está resuelto su problema de saneamiento, lamentablemente van a ser retirados o excluidos de la obra. Eso es básicamente las conclusiones de esta reunión, señores dirigentes. No sé si hay alguna otra pregunta que fuese diferente a lo que ya se ha expuesto, alguna problemática totalmente diferente a lo que ya se ha expuesto, lo que se ha resuelto, que se ha aclarado. Pueden levantar la mano, si no, para dar concluida la reunión. Ingeniera Kelly. Sí, licenciada, ¿me permite, por favor? Señor Hermilio Ruiz y el señor Esteban después. Señor Hermilio. Sí, licenciada, muy buenas tardes. Nosotros somos de Asociación Alameda San Guillermo, que está al costado de también Tierra Prometida, en Zapayal. El 2019, cuando hicimos la reunión en Ramiro Prealé, se hizo un calendario y en esa fecha se decía de que en diciembre de ese año se iba a culminar la elaboración del proyecto. Enero y febrero del siguiente año, la revisión y la aprobación del proyecto. En marzo empezó la pandemia y se atrasó. Pero ahora, yo he tenido dificultad en ingresar a la reunión porque tengo un teléfono nuevo. Manera o se va a esperar a hacer todo el proyecto en forma integral. Gracias. Correcto. Señor Esteban Silvestre. Señor Esteban, ¿me va a preguntar? Sí, ingeniera. Bueno, tengan ustedes muy buenas tardes, ingeniera Kelly, conectados a esta reunión virtual, ¿no? Mi pregunta era sobre... mencionó la ingeniera Olga a través de un informe que estuvo dando más adelante sobre los terrenos que estaban a desnivel de la carretera, de la pista, ¿no? Que estaban demasiado bajos. Mencionó sobre que tenían que rellenarlo o tal vez habría la posibilidad de poder resolverse de otra forma. Eso no sé si me podría explicar. Y más allá de lo que se está informando al respecto del proyecto, bueno, personalmente creo que ya han explicado las cosas cómo se están dando. Lastimosamente vienen ocurriendo en el camino muchos inconvenientes que creo que tanto como Sedapal y como nosotros queremos que se resuelva de alguna otra forma lo más rápido posible. Pero más allá de eso, me siento conforme con lo que se está informando. Muchísimas gracias. Correcto. Ingeniera Olga, ¿podría responder usted? Sí, a ver. Respecto a la primera pregunta que hicieron, es cierto, el proyecto es amplio, abarca en realidad hasta 3 distritos, es disperso en realidad, ¿no? Cuando hablamos de 3 distritos puede pensarse que es enorme, ¿no? Pero en realidad está bastante disperso, ¿no? Buena parte está ubicado, varias habilitaciones en Puente Piedra, en el distrito de Puente Piedra. Otra parte está en Ancón, que estamos hablando básicamente de Marco Jara, Señor de Cachú y 3 habilitaciones más, Nadine Heredia, en fin, que son también más o menos es casi un 50% del proyecto. Y el último distrito que es ya Santa Rosa, que es Virgen de Loreto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de proyecto, estamos hablando de un proyecto integral, o sea, cuando se aprueba el proyecto, se aprueba en su totalidad, no se puede dividir, ¿no? O sea,
No es que porque de repente una habilitación tiene redes cercanas y ahí se van a empalmar, entonces primero aprobamos esa parte. No, eso no se puede hacer, ¿no? Cuando se da la viabilidad de un proyecto se hace de manera integral y se considera ahí determinadas habilitaciones. Entonces, por más que haya ciertas facilidades quizá para algunas habilitaciones porque tienen, digamos, redes cercanas, ¿no? Entonces, no es posible dividirlo, digamos, separar el esquema, el proyecto, no se puede. Entonces, esto va a salir de manera conjunta, todo, ¿no? Esto es por cuestiones ya de un procedimiento, un sistema de gestión de inversiones. O sea, es bien complejo, no se puede separar, ¿no? Respecto a la segunda pregunta, los lotes a desnivel por debajo de la vía, lo normal, digamos, lo óptimo, siempre se sugiere que se rellene. En algunos casos extremos o de repente donde el desnivel no es considerable, se hace lo posible en profundizar, pero hay lugares donde es complejo profundizar los buzones. Sucede que si ustedes están muy por debajo de la vía, ¿no? Y de repente la calle, la vía donde está pasando la matriz, el colector principal, digamos, eso es estrecho y no se puede profundizar demasiado, ¿no es cierto? Porque para que ustedes puedan tener salida, aquellos lotes que están a desnivel, puedan salir hacia el colector, significa que el colector tiene que estar por debajo de lo que están sus lotes de ustedes. Entonces, algunas veces hacemos lo posible técnicamente para que puedan salir sin necesidad de que rellenen, pero hay casos extremos en los que no se puede. Entonces, ahí quedan solamente dos opciones. O rellenan, o la otra opción es que lastimosamente el servicio de alcantarillado ustedes lo tengan en el segundo nivel. Son casos que se han visto en varios proyectos, en buena parte de los proyectos que se desarrollan sobre habilitaciones, pues donde tenemos las topografías como este caso, ¿no? O sea, desniveles. Entonces, eso es algo que hay que evaluar de manera muy particular, ¿no? Porque no es un problema general, sino hay casos específicos, y para ello yo creo que vamos a ir a través de la licenciada Patricia, vamos a tratar de contactarnos con, digamos, las habilitaciones y los vecinos que tienen este problema para poder coordinar, porque sí, en este momento que es el estudio, tenemos que definir finalmente cómo es que va a quedar, porque aquí yo defino cuánto es la profundidad de los colectores, y si con ustedes no quedamos o no se les explica que a ustedes no van a poder, de repente en algunos casos extremos, no van a poder tener el desagüe en el primer piso, de repente lo van a tener en el segundo piso. ¿Por qué? Porque el desnivel es demasiado y ya no da, a veces hay empalmes que hay que hacer por cuestiones hidráulicas y es imposible profundizar más. Entonces, pero esas cosas se las tenemos que hacer saber a ustedes para que ya tengan conocimiento y de repente algunas veces se va a poder salvar con los rellenos, ¿no? No sé si con eso he absuelto a sus consejos. Gracias, ingeniera. El señor Ángel Villanueva Chuco pregunta si el proyecto está inscrito en el banco de inversiones, en el banco de proyectos. Bueno, la respuesta es que sí, por eso es que está avanzando, ya estamos en la etapa de expediente técnico, por ya prácticamente a poco tiempo de terminar y pasar a obra. El señor Alberto Gamboa de Vallehermoso dice si tiene algún problema en su habilitación. Creo que no se ha mencionado a Vallehermoso, ¿no? Hasta el momento, licenciada Patricia, no creo que todo está bien, ¿no? ¿Aló? En el caso de Vallehermoso, ingeniera Olga, recuerda que es el caso de la población que tenía obras por terceros sin recepción y que el consultor estaba evaluando si finalmente esto se había recepcionado y en caso que no se hubiera recepcionado iba a ser considerado como obra que no existente y como un diseño nuevo. No sé si podría darles un poco más de detalle. Sí, sí, efectivamente el consultor nos informó sobre eso, se coordinó con el área de equipo técnico norte de Comas y lo que nos informaron eran que, si no me equivoco, esas son obras que no han sido supervisadas por Sedapal y no están recepcionadas tampoco. Entonces, por Sedapal estoy hablando, ¿no? Entonces, como que son instalaciones irregulares y en esos casos nosotros lo que hacemos es
digamos, en el caso de ser necesario, ya podría darse el caso de que se instala o se retira en algunos casos lo que está ya existente, ¿no es cierto? Y se instala lo que estamos proyectando, pero no se hace uso de esas instalaciones, ¿no? Entonces, en otros casos de repente se van a sellar, ¿no? Se va a anular esas instalaciones. Pero no, eso ya forma parte del planteamiento del consultor, qué es lo que se va a hacer con esas redes. Lo que sí les puedo asegurar es que esas instalaciones no se usan para el proyecto. Sin generar una precisión, por favor, le agradezco si fuera tan amable. ¿Quién está hablando, Sí, señora ¿aló? Mili? ¿O quién ¿Puedo, es el que por está favor? hablando, por favor? Sí, quería, por favor, precisar, si es un requisito contar con una habilitación urbana de las zonas donde va a ser el proyecto, y los que no tengan, obtener su habilitación urbana, ¿es un requisito para entrar en el proyecto Piedras Gordas? Patricia, Primero hay tal que vez. aclarar, perdón, ingeniera, primero hay que aclarar que ustedes se han enterado, muchos de ustedes se han enterado por el WhatsApp. Muchos de los que están en el WhatsApp son beneficiarios del proyecto que se está comunicando. 2, las habilitaciones, los dirigentes se les han enviado una carta en su momento que son beneficiarios del proyecto, incluso se les ha invitado a las reuniones. Ahora, cuando se habla de habilitaciones urbanas o saneamiento, en el caso del señor Emilio, que es señor Emilio, ¿usted de qué población es? ¿De qué pueblo es? Asociación Alameda San Guillermo en Zapayal, Puente Piedra. San Guillermo también es beneficiario del proyecto, ¿no, licenciada Patricia? Sí, sobre ese punto, señor representante de Alameda San Guillermo, no es, bueno, un requisito indispensable. En realidad, la figura de la habilitación urbana es la siguiente, ¿no? La habilitación urbana comprende que una población tenga pistas, veredas, tenga acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado, y luego de tener la habilitación urbana se traslade a vivir ahí, a un sector que ya cuenta con estos servicios. En nuestro país, en nuestra ciudad específicamente, la ocupación urbana no se ha dado de esa forma. La población primero se ha trasladado a habitar una zona y posteriormente la municipalidad y las entidades prestadoras de servicio como nosotros hemos ingresado recién a habilitar, a realizar la habilitación urbana de esta zona para que puedan pues tener todos y cubrir todas sus necesidades. Entonces, al haberse cambiado un poco el orden, resulta que nosotros, la mayoría de poblaciones a las cuales nosotros intervenimos, es poblaciones que ya se encuentran completamente asentadas y que evidentemente pues no tienen la habilitación urbana o no han iniciado ningún trámite todavía de este tipo y son más bien consideradas posesiones, ¿no? Y están en un proceso de formalización. Así que no restringe la labor que nosotros hacemos, ¿no? Perfecto, gracias. La facilita, sí, gracias, evidentemente, porque el tener una población que ya tiene pues pistas, veredas, o de repente que ya tiene las vías bien consolidadas, ¿no? Evidentemente facilita el trabajo de SEAPAL, porque eso significa que nosotros vamos a llegar a la zona y ya no vamos a tener vías ocupadas. Eso es importante. Entonces, yo creo que todo el trabajo que ustedes realicen tiene que ser en mira a eso. El plano de lotización, como les mencionaba, es la partida de nacimiento de la población. Si es que el plano indica cierta medida a una calle, eso es lo que se tiene que respetar, porque en base a estos planos de lotización es que SEDAPAL diseña. Los técnicos cogen estos documentos y contrastan con la información de topografía que se encuentra y pueden diseñar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esto no se respeta, nos encontramos en situaciones como las de ahora, en la cual tenemos pasajes cerrados, vías bloqueadas, que necesitamos hacer una serie de gestiones que retrasan evidentemente un poco el proyecto y que implican que se tenga que desplegar mayores recursos humanos, económicos, etcétera, para poder solucionar estos problemas. Alguno preguntaba, pero yo tengo mi habilitación urbana y yo estoy todo correcto, entonces empiecen conmigo. No es tanta la figura así, porque este proyecto, como ustedes recuerdan, es un proyecto financiado por el Estado, ¿no? Que trata de llegar a grupos grandes de población para poderles dar el servicio. Ustedes forman parte de un esquema. El estudio definitivo y el expediente técnico es para el esquema Piedras Gordas. Eso quiere decir que se aprobará en su totalidad.
no por partes, no por grupos, no quienes ya estén más avanzados los aprobamos primero a ellos. No, no es así. Van a ingresar las más de 40 poblaciones, si no me equivoco, que forman parte de este estudio, forman parte de un esquema que es el cual se está desarrollando. Ingeniera Olga. Correcto. Gracias, licenciada Patricia. Licenciada Olga, buenas tardes. Una consulta. ¿Quién está hablando? A ver, Le habla Francisco Nueva Vía. Correcto. Su pregunta concreta, señor Francisco, porque debo culminar la reunión ya. Ya. Licenciada, una consulta. Le voy a hacer 3 preguntas. Yo creo que se quedó en la anterior reunión que termina el expediente técnico en el mes de junio. Pasamos ya en julio. Esa es una pregunta. Ya estamos en agosto, ¿no? La segunda pregunta. Yo creo, toda la asociación o asentamientos humanos en diferentes comunidades cuenta con un plano visado, legalizado por la Municipalidad de Puente Piedra. Y eso no creo que en el levantamiento topográfico de lo que ha hecho el consultor, aparezca después de eso, lotes posesionados. Por algo creo que el plano es el único documento que va a identificar a diferentes poblaciones, las vías, áreas verdes, áreas recreativas, local comunales, todo eso, ¿no? Y por eso, y la última pregunta, las vías que en muchas comunidades que tienen dificultades después que ya se termina el estudio técnico, yo creo que es ya falta o descuido de los dirigentes. Los dirigentes ya, como dice, permitir que en las vías de acceso que se posicionen o armen una choza o vendan un terreno, yo creo que es injusto. Por esa misma razón, yo creo que va a haber un atraso completo para las otras comunidades que han estado avanzadas. Por uno, no podemos pasar años o meses, y tampoco vamos a seguir quedando. Yo creo que como entidad responsable debería poner una sanción a esas comunidades o asentamientos, llamemos, como se llama, una sanción para que se pongan al día. Hay muchas comunidades, hemos cumplido, como dice, con lo indicado, y hay muchos que aparecen ahorita ya, como dice, en puertas de obra, como dice, un lote, las vías ocupadas. Creo que no es lo correcto. Gracias, licenciada. Licenciada, una pregunta. Señor Tueros. Señor Tueros, con usted termino, por favor. Sí, le voy a agradecer bastante. Una sugerencia de 20, por favor. Disculpe. Sí. Con el señor Tueros voy a terminar, por favor. Ya no puedo aplazar más, ya tenemos 1h30. Sí, ingeniero, es con respecto a la infraestructura que tiene Marco Jares Chenone, que lo ha realizado de manera autogestionaria y que es de conocimiento de Sedapal, ¿no? De acá de Guardia Chalaca, y también de Vitarte en el tiempo en que se encontraba el ingeniero Bustamante. Si bien es cierto, no tenemos una recepción de la obra, pero sí se han hecho las inspecciones y las visitas. Nosotros tenemos un avance del 70% en cuanto a la instalación de red de agua de desagüe y un 25% de instalaciones de agua a los domicilios. Tenemos veredas, pistas en un 30%. Usted acaba de decir, y entiendo yo por un tema de presupuesto, porque una vez que le dan a la empresa que va a ejecutar por todo el proyecto. Sin embargo, siendo esto un proyecto autogestionario, con todas las normas técnicas, ¿no? Con los materiales incluso que utiliza el mismo Sedapal, y que hay una inversión más o menos de 3 millones de soles por parte de nuestros asociados. Eso también no va a ser considerado dentro del proyecto. Tengo experiencia en Mangomarca, donde también la Asociación de Adjudicatarios hizo un proyecto autogestionario y que al término de la obra fueron recepcionados por Sedapal. Le digo esto porque el tema del saneamiento ante la SBN, yo creo que esto va a ser un buen tiempo. La cosa no es tan fácil sanear ese terreno. En el caso de que se ejecute la obra,
total y en la que Marco Jara, si bien cierto, está dentro del proyecto, pero no en la ejecución de la obra, ¿podríamos nosotros de alguna u otra manera hacer una entrega parcial de lo que ya está hecho, previa verificación, inspección, para poder conectarnos al constructor principal? Esa es mi pregunta. A ver, respecto a la primera pregunta, efectivamente tiene, bueno, razón la inquietud del señor respecto a que este tema de las calles bloqueadas no se ha identificado recientemente, ¿no? Esto es algo que ya estaba, que existía desde el momento en el que hemos iniciado el proyecto y que ha sido corroborado con la topografía. Efectivamente, finalmente los documentos que son los que ordenan la ocupación que ustedes tienen son los planos de lotización visados y el área técnica traza en base a los planos de lotización visados, pero eso no significa que nosotros simplemente diseñemos y simplemente nos damos la vuelta y llega la ejecución de la obra y resulta que en la ejecución de la obra un pasaje está completamente ocupado y llega ya la contratista a querer desocupar el área o a pedir que se desocupe el área y no se logra. Y nos entrampamos en retrasos que generan ampliaciones de plazo, que generan adicionales. Es por eso que todos estos temas deben ser solucionados en etapa del expediente técnico. Por lo menos los compromisos, el involucramiento de la... Señora Laura, por favor, apague su micrófono. Señora Laura, apague su micrófono, está interrumpiendo la exposición de la licenciada Patricia. Señora Laura Torres, apague su micrófono, gracias. Les decía que evidentemente en la etapa del expediente técnico no podemos ponernos una venda en los ojos y decir esto no existe y ahí es un pasaje y yo diseño por ahí ya que en obra lo vean. No, porque luego en obra vamos a tener exactamente el mismo problema. Lo que no solucionemos en el expediente técnico se va a simplemente pasar a la obra y en la obra va a generar retrasos, ampliaciones de plazo, conciliaciones y finalmente la posibilidad de rescindir contratos y obras paralizadas. Entonces es importante por eso solucionarlo en esta etapa si es posible o por lo menos darle el camino, buscar el camino con la municipalidad, con las autoridades locales, con las autoridades que sean necesarias para que en la obra esto no represente una situación que ponga en riesgo la ejecución de la obra. Ya lo hemos tenido en Cieneguilla, ¿no? En Cieneguilla se diseñó un proyecto, se aprobó un expediente técnico y en obra tuvimos el problema de que no se obtuvo una disponibilidad de terreno de un reservorio y finalmente la obra se ejecutó parcialmente y el reservorio no se podía obtener la disponibilidad de terreno, era una propiedad privada, la obra se paralizó, la contratista pidió adicionales, Sedapal por temas legales no se los dio, etcétera, etcétera, y la obra paralizó. Lleva más de un año paralizada esa obra por situaciones que deben tratarse en su momento, o por lo menos, como les decía, buscarse un camino, una solución, o alertarlas, ¿no? Este es el mismo caso que puede ocurrir en los pasos servidumbres, en la situación que atraviesan las poblaciones del sector 219, etcétera, ¿no? Es por eso que es importante abordarlos como parte de un esquema integral. Respecto a la pregunta del señor Tueros, sobre las redes que tienen ustedes ejecutadas. En realidad, nosotros representamos al equipo de proyectos, la gerencia de proyectos, ¿no? Nosotros desarrollamos estudios a nivel de perfil, a nivel de fichas técnicas, estudios definitivos y posteriormente el equipo de ejecución de obras. Quienes se encargan de la administración de los sistemas existentes o la operación de los sistemas existentes son los equipos comerciales o los equipos técnicos correspondientes. Entonces, con quienes ustedes tienen, y les corresponde evidentemente a ustedes, hacer las coordinaciones en forma directa es con el equipo comercial y con el equipo técnico de su competencia, de su ámbito de influencia, porque son ellos quienes pueden recepcionar la obra. La ingeniera Olga no tiene ninguna competencia en ese punto, ella no podría en este momento decirles si yo les recepciono la obra, porque no está dentro de sus alcances. Esto le corresponde, si no me equivoco, al Callao, si no me equivoco, con quienes ustedes tienen que ver la posibilidad de que se evalúe. En el caso, como usted dice, se diera que no ingresan al proyecto, que se evalúe y que se recepcione, ¿no? Pero esto ya es parte de otro equipo, un equipo operativo, un equipo más especializado que ve directamente ya el tema comercial y técnico de las redes que están en funcionamiento. Correcto. En el caso, licenciada Patricia, en el caso de las obras por terceros o privadas, en el caso que estaba mencionando el señor Tueros, las obras que han hecho en Marco Jara,
Primero tenían que haber tenido en ese entonces un proyecto, ¿no? Aprobado por CEDAPAL también, por la parte del equipo técnico norte. Y posteriormente tenían que haber tenido la supervisión de la obra del equipo técnico norte, también de CEDAPAL, para que esa obra, teniendo las dos cosas, la aprobación y la supervisión, pueda esa obra ser recepcionada por CEDAPAL. Si no tiene esos dos requisitos, CEDAPAL tampoco no va a poder recepcionar esa obra. Y por eso tendrían que, de acuerdo a la documentación con la que ustedes cuentan, podrían ustedes conversar con el equipo técnico norte que se encuentra en Belaúnde, Comas. Es el que ve todo lo que es obras privadas o con financiamiento de la misma población, ¿no? Ingeniera Olga, ¿algo más que agregar para cerrar la reunión? Bueno, creo que la mayor parte de las dudas se han tratado de absolver en la medida de lo posible. El caso de Marco Jara creo que es un caso muy particular. Yo le sugiero más bien que siempre le hagan el seguimiento, ¿no? Yo creo que más bien la coyuntura a veces puede ayudar, ¿no? A veces por cuestiones políticas, estos temas a veces pueden solucionarse de manera rápida, ¿no? Ahora que tenemos nuevas autoridades, quizás por ahí puedan tener algún apoyo. Yo le hago esa sugerencia porque, digamos, buscar la recepción de la obra que ustedes tienen ejecutada, yo lo veo muy improbable que se la vayan a aceptar en Callao, porque ellos no pueden hacerse responsables de una obra la cual no ha sido supervisada por ellos. Eso es por un lado. Por otro lado, ¿por qué? Porque finalmente el área operativa son los que van a operar y frente a alguna deficiencia, algún problema operativo, entonces ellos van a tener que asumir esa responsabilidad. Entonces, por esa razón es que lo normal es que obra cuyo proyecto no fue aprobada por CEDAPAL, no fue supervisado por CEDAPAL, CEDAPAL no lo recepciona. Entonces, por esa razón es que en este proyecto no se está tomando en cuenta esa obra para ser utilizada. Y eso es el caso general para cualquier otra obra ejecutada de manera autofinanciada, ¿no? Por terceros, y que no haya seguido todo este procedimiento. Entonces, se les ha considerado. Yo soy de la idea de que ustedes no, digamos, no se desanimen con el procedimiento, continúen, hagan el seguimiento a su trámite. Y bueno, pues todavía tenemos algo de tiempo hasta que inicie la obra y seguramente por ahí pueden lograr resolver ese problema, ¿no? Creo que de mi parte eso sería todo. Gracias, Kelly. Licenciada Patricia, ¿algo que acotar para dar conclusión a la reunión? Sí, veo un comentario en los mensajes de qué manera pueden contribuir los dirigentes del proyecto. Bueno, punto número 1, transmitir la información que el día de hoy les estamos brindando, ¿no? La información clara, que no hayan teléfonos malogrados, que no se distorsione la información en el camino. De esta reunión que está siendo grabada, les vamos a pasar el enlace del video en los próximos días para que ustedes a través del WhatsApp, que ustedes se comunican con toda la población, les puedan transmitir también el video y que también la población se entere. Y también está abierta la propuesta a poder desarrollar réplicas de esta reunión. La misma información que se les brinda hoy día, brindarle a los pobladores, preferentemente reuniones virtuales. Es importante que tengamos en cuenta, ustedes seguramente ya conocen, ha habido muchos dirigentes, muchos líderes que han sido víctimas del COVID y no podemos estar tentando al destino ni a la situación, ¿no? Hay que cumplir con todas las medidas de seguridad y estos medios virtuales, si bien no son lo que quisiéramos y estar en la cercanía que siempre hemos tenido, pero son la opción que tenemos para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Así que quedamos atentos a que ustedes nos indiquen, nos informen. Licenciada, tenemos interés de que ustedes les informen a mis pobladores tal día, a tal hora. Organizamos y tenemos una reunión de este tipo, ¿no? Para que puedan ser informadas. Solamente en casos muy específicos, en casos en los cuales necesitamos específicamente y no tenemos la posibilidad de programarlo de otra manera, vamos a desarrollar las reuniones presenciales, ¿no? Correcto. Gracias, licenciada. Ingeniero Limonchi, de la Municipalidad de Puente Piedra, ¿me escucha? ¿Algunas palabras para dar concluida esta reunión? Ingeniero Limonchi, ¿me escucha? Creo que tiene dificultades con el audio.
Bueno, señores dirigentes, para concluir esta reunión, la ingeniera informó que el expediente de Piedras Gordas, el expediente técnico de Piedras Gordas, ya tiene prácticamente todos sus informes presentados, salvo el informe 7 y 8 que está en revisión. Está en revisión, pero ya ha sido presentado, la ingeniera lo está revisando, y con respecto a los problemas de Marco Jara y otros pueblos, como les decía, el tema de saneamiento de ellos no interfiere con el proyecto de Piedras Gordas. Piedras Gordas continúa con todos sus procesos de saneamiento y la parte técnica. La ingeniera Patricia también ha dicho bien claro que vamos a reunirnos con la población previa coordinación. ¿Está bien? Entonces, muchísimas gracias con todos. Gracias a la municipalidad también por su apoyo, que se va a reunir con la ingeniera Olga la próxima semana para ver las interferencias en las zonas. Y gracias a todos los dirigentes, estaremos comunicando en la próxima reunión para ver sobre los avances del proyecto. No se desanimen, el proyecto prácticamente ya culminó, estamos en la etapa de revisión, vamos a llegar hasta la parte de la aprobación del expediente técnico y posteriormente el inicio de obra. Este sábado vamos a estar en Marco Jara y en Virgen de Loreto en la reunión con la población. Muchísimas gracias con todos. Hasta una próxima reunión. Gracias, ingeniera Olga. Gracias, licenciada Patricia. Nos estamos viendo.